Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos escuchas de Yo Somos? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos una transmisión mitad en México, mitad en Perú. Tenemos una invitada de lujo a la cual le agradezco muchísimo que esté con nosotros. En un momento la voy a presentar. Ella está en Lima, Perú, y yo estoy aquí en la Ciudad de México. Y me gustaría, antes de comenzar, porque luego se me pasa, decir que estoy realmente emocionado porque estaré en Lima, Perú, con tres actividades desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de julio de 2024. Ya no falta tanto. Tendremos en primer lugar en Lima, en el distrito de Surquillo, más allá del Yo, el viernes 5 de julio de 2024 a las 7 de la noche. Además, estoy muy contento porque tendremos la participación especial de Julie Freund en los cuencos de cuarzo. La verdad es que vamos a tener una combinación de la conferencia con Sound Healing que va a estar espectacular. Y tenemos también después, estrenándose por primera vez en Perú, el Taller de la Alegría en el mismo lugar. Esto es en la Academia Acordes, en la calle Águila 199 en Surquillo. Y el Taller de la Alegría va a comenzar a las 9 de la mañana y nos vamos a quedar ahí hasta las 3 de la tarde en este viaje intensivo a la felicidad a través del teatro y la meditación. Están todos cordialmente invitados a inscribirse y además tendremos el domingo 7 de julio, también a las 9 de la mañana en el mismo lugar, el Teatro Cuántico. Entonces son tres actividades que la verdad es que me tienen muy contento. Y decir por último que las reservaciones son con Gabriela Andonaire en el teléfono 999-047-121. Entonces, pues bueno, todas estas actividades en Lima, Perú, en el primer fin de semana de julio. Entonces, la invitada que tenemos hoy, por supuesto que está relacionada con esta visita. Ella sobre todo fue el motor que me llevó por primera vez al bello país sudamericano y además ahora ha hecho todas las gestiones para que junto con Acordes, esta academia de música, y Julie Freund, que es su directora y fundadora, podamos llevar estas tres actividades hasta allá, lo cual me tiene la verdad que muy emocionado. Miren nada más qué invitada tenemos. Marisol Ferreiros, abogada, conciliadora, árbitro especialista en propiedad intelectual, directora gerente del estudio Ferreiros, el cual fundó hace 25 años. Ha escrito numerosos artículos sobre la materia del derecho de autor y escribió el libro El nuevo derecho de autor en el Perú. Es un libro de consulta que es obligatorio en esta área del derecho en muchos países, no solamente en Perú. Muy bien, además ha sido presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual en el INDECOPI, institución que protege, entre otras áreas, los derechos de los autores, de los inventores y de los titulares de las marcas. Además, tiene un gran programa de corte espiritual en el que promueve la felicidad, yo diría que de corte también de conciencia. Y este programa se llama Ella Él, en el cual he sido yo muy honrado en ser invitado un par de veces. Próximamente haremos otro más. La verdad que ha sido muy bonito. Agradezco, por cierto, y le mando un saludo muy grande a Maya Sigala, que nos presentó, una amiga que tenemos en común, ¿no? Y por último, decir que es especialista en un tipo de tarot que se llama tarot evolutivo, el cual desde mi punto de vista es una puerta más, una puerta muy interesante hacia la conciencia y hacia muchísimas otras cosas, hacia hablar de nosotros mismos, hacia hablar de las cosas que nos mueven. Entonces, pues bueno, y creo que lo más importante también para mí es que somos muy grandes y queridos amigos. Marisol Ferreiros, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast Yo Somos y un saludo hasta Lima. ¿Qué tal? Bien, feliz David de estar aquí en tu podcast. Yo desde la primera vez que escuché Yo Somos, me hice fan. Tú sabes que te he hecho muchos comentarios, cosas que he podido ver, miradas que se amplían a través de las conversaciones y ahora estar del otro lado de la pantalla o del micro en Yo Somos. A mí me emociona muchísimo, así como saber que vienes próximamente.
y la verdad que esta sinergia que estamos haciendo con Julie Freon es fantástica porque ella tiene muchos años de experiencia en la música, tiene esta escuela acordes. De hecho, te cuento que Julie fue mi primera clienta en derecho de autor. Wow, Ella wow. fue mi primera clienta como abogada especializada en derecho de autor. Y desde ahí, bueno, comenzamos a hacernos muy amigas y bueno, la he visto crecer desde en todos estos años y tiene esta escuela maravillosa donde, bueno, donde vas a hacer los cursos y yo sé que va a ser un éxito, no solamente por el contenido, sino por el lugar en el que lo vamos a hacer. Es un sitio súper central al que se puede acceder desde cualquier distrito de Lima y es muy cómodo, muy bonito y la Está muy verdad cerca que de Miraflores, ¿no? Está a 2 calles de muy Miraflores. cerca. Sí, Ricardo. está Sí, muy cerca de sí. Miraflores y la vía expresa, que es una vía, digamos, que nos da acceso desde cualquier lugar de Lima hasta el lugar hasta esta escuela de acordes. Así que va a estar súper chévere para toda la gente que pueda y quiera participar en estos talleres que ya nosotros los hemos saboreado aquí en Lima y que nos hemos divertido muchísimo. Y como tú dices, el tema de la conciencia, ¿no? Cuando uno quiere realmente abrirse a esta posibilidad que creo que es la única que nos va a sacar de este caótico mundo y momento que estamos viviendo, lo que necesitamos es la conciencia y estos espacios que tú tienes a través de este programa, de este podcast y de tus talleres son eso, ¿no? Es una apertura a esta energía que está disponible para todos, pero que no todos sabemos que lo está, que está ahí y que podemos tener acceso a ella, ¿no? Así que feliz de estar contigo. Totalmente. Y bueno, también contar algo, creo que muy interesante. Julie vino al Teatro Cuántico en Lima, el último que hicimos. Quedó Sí. fascinada, quedó muy contenta y me invitó, me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues vente a la academia, creo que fuimos a comer o algo así, o fui a comer y después la alcancé y me dice, ella en aquel momento tenía un asunto con la voz, entonces tenía, casi no podía hablar y me dijo, mira, te quiero regalar algo porque mi voz no ahora está un poco apagada, pero ven, vamos, me enseñó toda la academia, que es una belleza, la verdad que una Acordes es un Sí. lugar hermosísimo. Y luego subimos a la azotea y abajo de una pirámide me regaló un concierto de cuencos con la vista de toda Lima y yo decía, bueno, qué afortunado, qué regalo tan increíble del universo y bueno, pues así nos conocimos, nos volvimos amigos después del taller, ¿no? Tengo muchas ganas, por supuesto, de ver a Lima y quiero, entrando ya en materia, un poco compartirte que yo es comunicación y que llevo publicando libros y contenidos y un montón de cosas desde hace mucho tiempo, obras de teatro también, pues siempre obviamente la indicación en la universidad era cada vez que tengas algo, cada vez que antes de publicarlo, antes de sacar cualquier cosa, ve a derechos de autor y regístralo y todo este trámite que hay que hacer, ¿no? Y por supuesto que así se hacía y lo sigo haciendo con algunas de las cosas, ¿no? Pero mi pregunta tiene que ver con en este mundo donde hay una vorágine de producción de contenidos, donde muchas personas estamos haciendo un montón de cosas a velocidades increíbles, estamos compartiendo una cantidad, por ejemplo, de fotos en redes sociales, independientemente de que nos dediquemos o no a la producción de contenidos. O sea, es decir, la producción de todo, de todas estas cosas es tan abrumadora que de pronto, pues claro que no da tiempo ni siquiera de ir a registrar todo lo que hacemos. Yo te quiero preguntar un poco cómo cambian las cosas, cómo cambia esto, porque sí, hemos tenido la fortuna de hablar con artistas, de hablar con creadores, incluso de hablar con investigadores en este podcast, ¿no? Y a mí me interesa mucho el otro lado, que es el otro lado que tú manejas, que es cómo proteges esta obra que con tanto cariño, que con tanto empeño y que con tanta vida hacemos los creadores, y sobre todo en esta era digital. Sí, mira, lo primero es decirte que prácticamente en el mundo entero la protección al derecho de autor es la misma porque son muchísimos países que participan de un convenio internacional
Por lo tanto, lo que yo sé aquí sirve igual en México y los principios son los mismos, cambian un poco los años, los trámites, pero la esencia de la protección de los autores es la misma. Es súper importante y ha sido siempre, a pesar de todas los cambios que venimos viviendo en el mundo, de todos los inventos que hay, porque imagínate antes de la televisión, ¿no? Solamente estaba la radio, pero la radio en vivo, y ahora este, cómo han cambiado las cosas, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado tremendamente y detrás de la tecnología va corriendo el derecho de autor, tratando de que siempre las obras de los autores sean protegidas, porque entendemos que el derecho de autor protege la cultura. O sea, la cultura de un país está protegida por el derecho de autor, protege la información, protege la educación y protege el entretenimiento, todos derechos humanos. Entonces, siempre va a haber una protección a los autores, a sus obras, y para estas creaciones que hay, no se necesita registrarlo. A ti te dijeron, y bien dicho, que las registres, que te vayas directamente a la institución donde se registran, pero no porque el derecho ya no esté protegiendo la obra, porque uno de los principios es que el derecho nace con la creación de la obra, no necesitas hacer ningún trámite. Sin embargo, en este mundo, con tal cantidad y sobre todo en este momento en el que estamos viviendo post pandemia, con tal cantidad de creaciones que hay, con la tecnología, como decíamos, cómo va, es importante tener una huella, tener una prueba de que esa obra es tuya, porque ahora es tan fácil entrar y sacarte una obra y decir que es tuya y hacer un plagio, ¿no? Siempre lo ha sido, porque mira, desde que las obras de teatro, imagínate el momento de la historia, desde que las obras de teatro se representaban en los diferentes pueblos a través de personas que iban representando, ¿no? Desde ese tiempo, el plagio ha sido, ha sido no aceptado, ¿no? Por la gente, porque se apedreaba a los autores, o perdón, a los actores que interpretaban una obra atribuyéndosela como suya, porque el plagio duele, el plagio ofende. Eso es algo que yo aprendí en los inicios de mi especialización, ¿no? A través de justamente del redactor de la ley anterior aquí en Perú, y el doctor Rafael Morales Ayarza, que como él mismo dijo, me inoculó el virus del derecho de autor porque me preparó muy bien realmente, y él me hizo entender esta esencia. Entonces, es importante, si bien es cierto, yo no sé si en México se cobra los registros o se cobra por el registro, aquí sí. Sí, sí se Este, cobra. entonces es importante, por ejemplo, si tú tienes muchas obras, hacer un catálogo y en lugar de ir registrando obra por obra, registras un catálogo y te sale mucho más cómodo y ya tienes la prueba del registro. Si no se pudiese por alguna razón, siempre hasta mandarte un mail, ¿no? Con fecha cierta para que se pruebe que eso es tuyo. Porque si no, se hace muy difícil la prueba del plagio, de la piratería, si es que tú no tienes una fecha en la que tú puedas decir, esto lo hice yo, ¿no? Porque otro puede decir lo mismo, entonces ahí empieza el problema. Pero un registro, una prueba previa, no sabes cómo puede alivianar un posible proceso en defensa de los derechos de los autores. Muchas gracias. Yo creo que esto le va a servir mucho a todos los creadores que están Sí, escuchando este podcast, que seguramente son muchos creadores en todos los sentidos, no solamente de arte, sino también de ciencia. Esto me parece que es sumamente importante y la verdad es que yo te agradezco mucho este consejo, ¿no? Que poco se resume en intentemos registrar todo. Esta idea del catálogo es muy buena y no sí. tanto por lo que cuestan los derechos de autor, que no es mucho, sino porque es Ujú. un trámite engorroso, ¿no? Entonces no lo puedes estar haciendo Sí, todos los días, lo haces una es- vez, a lo mejor en un año y metes ahí todo lo que has hecho y creo que es una es un muy buen tip, me parece.
Claro, no solamente, digamos, es un trámite engorroso, acá no lo es, acá es muy rápido, digamos. Sin embargo, o sea, creo que en el plazo de un mes más o menos tú tienes tu certificado, pero a veces tienes tanta creación. Tú hablabas de fotografías, pueden ser, por ejemplo, no sé, o sea, esculturas, diferentes obras que puedes hacer todo el tiempo y no vas a estar registrando una por una, ¿no? Claro, Y entonces hacer por ejemplo, en el caso de que sean esculturas o pinturas, hacerle fotos y presentarlo como libro. Entonces hay claro, muchas maneras, y haces un solo registro de todas esas obras. Entonces, de esa forma, tú tienes el cuidado como autor, porque los autores eh, a veces se van muy por el lado creativo, muy por el lado artístico, y dejan de lado este otro punto importante que es la parte material, la parte de la posible ganancia y el derecho que tienen de ganar a través de sus obras y terminan apenados, ¿no? Bueno, apenados para nosotros es tristes, ¿no? Terminan muy tristes porque sienten que no pueden hacer nada en la defensa de sus derechos y sí se puede, aún ahora con la inteligencia artificial, que es otro reto más para los autores, para los artistas, para los derechos de imagen, ¿no? Porque se está usando inclusive la voz de algunos cantantes y se presenta como suya, porque ya la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas que ni siquiera nos podíamos imaginar. Pero ¿sabes qué? Siempre eh, las personas queremos lo bueno. Entonces, ante una obra, bueno, no le llamaría obra porque no hay creación, la obra tiene que ser creada por una persona. Entonces, muchas veces podemos decir, por ejemplo, voy a escribir un libro por inteligencia artificial y le doy las instrucciones al algoritmo y me lo crea. Eso no lo creó una persona. Ahí no hay creación, ahí no hay obra, por lo tanto, ¿no? Inclusive te cuento que en Estados Unidos hay unos formatos en los que se pregunta cómo se ha creado la obra y tú puedes hacer tu obra a través con, mira, con esas tres letras, con inteligencia artificial o por inteligencia artificial. Si es por, no te lo van a proteger. Si es con, sí. O sea, mira, con esa pequeñita diferencia hace que el autor esté presente o no esté presente, ¿no? O sea, y como te digo, los retos a la protección del derecho de autor, a la creación, siempre se han presentado, siempre, o sea, lo podemos ver a través de la tecnología, luego de las tendencias de protección, en un momento salió el copyleft, que era la diferencia a través, cuando se crea el Internet, entonces había una tendencia de que, y la hay, ¿no? Que tú puedes poner tu obra y dejar que tus derechos personalísimos, los derechos morales, entregarlos a los demás, cosa que las leyes no permiten. Me explico. La paternidad de la obra, por ejemplo, la obra es mía, la he creado yo, la obra es mía, es como mis hijos. Tú no puedes ceder tus hijos para que el padre sea otra persona. Entonces, esa creación, ese derecho, perdón, no puede cederse. En cambio aquí tú abres y sí, tú puedes, o sea, alguien puede tomar la obra y puede presentarla, hacerle algunos cambios y también está vulnerando otro derecho moral, que es el derecho de integridad. Entonces, la obra tiene que ser, por ejemplo, bueno, ahora estamos en audio, ¿no? Pero tú tienes un cuadro y ese cuadro, como ya lo compras, tú no puedes hacer lo que quieres, lo único que puedes hacer es colgarlo en tu sala, en tu comedor, en tu habitación, pero tú no puedes cambiar ese cuadro, por más que esté en dominio público, es decir, ya no tenga la protección patrimonial como la Mona Lisa, ¿no? Que ya no tiene la protección de los derechos patrimoniales, sin embargo, los morales son para toda la vida. Esos no van a terminar jamás. Entonces yo no puedo decir que es la Mona Lisa y le hago rayitos en el cabello o le pongo un poco de labial y ahí estoy vulnerando un derecho. A través de esta tendencia sí se pueden hacer cambios. Por ejemplo, se puede subir música, ¿no?
y tú subes una base de música que es tu creación y luego otro viene y le pone unos arreglos y otro viene y le pone letra y el que va a ganar en todo esto no es el autor original, sino la banda que le puso todo lo demás y que la hizo conocida y tiene los derechos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cómo, qué derechos se están cediendo, ¿no? Y sobre todo que los autores conozcan cuáles son sus derechos, cuáles pueden ceder y cuáles no, y qué es lo que les conviene, ¿no? Entiendo que a los autores, a todos, van primero por el aplauso público, por el reconocimiento, ¿no? Entonces muchos de ellos abren sus derechos, los entregan porque necesitan ser conocidos, o sea, no hay nada más bonito que ser reconocido como autor. Pero luego viene la preocupación material, ¿no? La preocupación de ganar a través de su creación. Entonces un autor así sí se puede dedicar a crear y la sociedad necesita que los autores se dediquen a crear. Entonces tienen que ser remunerados. ¿No? No pueden estar creando después de trabajar, porque lo que Totalmente. les da para vivir y para pagar la luz es, es el trabajo que no les gusta y sin embargo su don lo dejan para después y ellos se están perdiendo y estamos perdiendo nosotros también. Claro, es bien importante para los creadores poder vivir de nuestro don y poder vivir además dignamente, ¿no? Esto es algo Claro, fundamental porque como bien comentas, si no, pues no puedes seguir creando. Y esto es así, fundamental para un país, así es, pues, así para la es. cultura de un país. Es un derecho cultural, como bien mencionas, y eso es algo súper interesante. Fíjate que Más allá del yo hablamos de Rafael Yuste, que es un neurobiólogo de español, pero radicado en Estados Unidos, que habla de legislar nuestros neuroderechos. Cuando yo empecé con la conferencia hace ya algunos años, la verdad es que esto se escuchaba como ciencia ficción. O sea, ¿a qué se refiere con nuestros neuroderechos? Se refiere a registrar nuestros pensamientos. Es una locura. O sea, ¿cómo podemos realmente tener como una huella, como dices tú, de que nuestros pensamientos son nuestros? Y luego cuando pasan estos avances como los de Neuralink, que ya pudieron poner un chip en el cerebro de un humano, ¿no? Y este humano a su vez se puede comunicar con la computadora y por supuesto esto es doble, es decir, siempre la comunicación es doble, es decir, no solamente es el individuo que está comunicándose con la computadora, sino de qué manera yo puedo o se abre una puerta para en un futuro o a lo mejor ya en un presente poder acceder a los pensamientos también del sujeto. No sé si me explico. O sea, es una doble puerta, puedes entrar o puedes salir. Entonces, claro, Claro, ese ya se vuelve un reto increíble, por ejemplo, para los derechos de autor, ¿no? Y como bien mencionas, los abogados y los legisladores, los que hacen las leyes, siempre van detrás, porque el avance es tan rápido y no es porque sean malos o buenos, sino simplemente porque los avances son tan rápidos, son tan vertiginosos, por decirlo menos, que es muy difícil legislar, digamos, a esta velocidad, ¿no? O sea, siempre las leyes van mucho más lentos, hay que redactarlas, hay que aprobarlas, tienen como todo un proceso que no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con la aceleración digamos, de la tecnología, del Internet y de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuáles son los retos así? Pues ya no son del futuro, ya son del presente. sí, son retos del presente, pero fíjate que el derecho de autor, que yo siento que para todo lo que es obras, siempre hay una forma de proteger. Eh, Nuestras leyes han tenido el cuidado y nuestros legisladores han tenido el cuidado de, de ver lo que todavía no aparecía, ¿no? Entonces, las normas nos dicen, por ejemplo, será protegido por todo lo que existe y lo que existirá en cuanto a tecnología, ¿no? Entonces, te dejan esas puertas, entonces tenemos la posibilidad de lo que venga, eso lo podemos proteger con las leyes que tenemos. Sin embargo, cuando nosotros vemos si es que se protege, si es que se puede proteger o no a través del derecho de autor, tenemos que ver que cumpla con los requisitos. Y hay tres requisitos básicos para que una obra sea obra,
que sea creación intelectual de una persona, ¿no? Sería la primera. Dos, que sea original en el sentido de que refleje la impronta del autor, ¿no? O sea, no es que yo voy a copiar algo, sino porque, por ejemplo, si hablamos del amor, ¿no? Del amor se puede, o sea, todo el mundo habla del amor, pero ¿cómo lo dice? Ese cómo lo dice es la impronta del autor. Entonces, a eso es a lo que se le llama originalidad en el derecho de autor. Y por último, que sea susceptible de ser reproducida por cualquier medio conocido o por conocerse, se dice la norma. Ujú. Este susceptible de ser reproducido no puede ser una idea. Y de hecho, dentro de las leyes de derecho de autor, las ideas están excluidas de la protección. Entonces, cuando tú creas una obra, cuando tú, por ejemplo, escribes una obra de teatro, o se escribe un libro, o creas un taller, ¿no? Lo que tú estás haciendo es tus ideas, ¿no? O sea, todo lo que está a nivel intelectual, a nivel dentro de tu cabeza, todo eso se tiene que esquematizar. Tú empiezas seguramente con un montón de ideas, con un montón de... y luego le das forma en tu cabeza y las empiezas a plasmar. Entonces, igual un cuadro, por ejemplo, ¿no? Uno tiene, o cualquier obra, cualquier creación empieza siempre como del caos, ¿no? Del caos interno, Ujú. empieza a tomar una forma y, digamos, podría ser algo bello, ¿no? Entrar ya dentro del ámbito de la belleza. Un cuadro, bueno, cada uno tendrá sus gustos y algunos ven belleza en una cosa, otros no, pero eso ya depende de las personas que lo ven, ¿no? Del público, digamos, del público en general. Pero tiene que ser posible de ser plasmado. En esta situación que tú planteas, yo no sé si hay una forma en la que un libro completo pueda estar dentro de la cabeza de alguien. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo ideas, yo tengo muchas ideas, quiero escribir varios libros. Tengo varias ideas a la vez, además me gustaría escribir, no sé, de derecho, ahora sobre inteligencia artificial, y muchas cosas más. Todo eso está dentro de mi cabeza, pero todo eso todavía no es protegible. Claro. Tiene que ser susceptible de ser reproducido. Entonces, yo puedo tener mis papelitos, ¿no? Y eso ya empieza a ser algo susceptible de ser reproducido. ¿Te das cuenta? Si yo escribo en papelitos, si escribo en borrador, si escribo en una servilleta, si hago un cuadro, lo bosquejo en una servilleta, eso ya está protegido. Un plano de una casa, que también es una creación. Si yo hago el plano en una hoja reciclada, eso también va a estar protegido. Pero ya está plasmado, ¿te das cuenta? Ya está fuera de tu cabeza. Ya no está en el ámbito de las ideas. Entonces, por lo menos por el derecho de autor, no. Hay algunas ideas que se protegen, por ejemplo, en derecho de competencia, ¿no? Hay algunas ideas que se pueden proteger a través de otros derechos, ¿no? Pero no por el lado del derecho de autor. No por el lado del derecho de autor, porque ya te digo, hay que cumplir con esos tres requisitos. Pues qué interesante. Me gustaría, Marisol, si te parece bien, que nos cuentes un poquito ahora, ya no tanto de tu gran trabajo protegiendo a los artistas y protegiendo a la propiedad intelectual, sino de tu propio trabajo como presentadora, que ha comenzado en la radio y que ahora ha desembocado en este programa que tienes, que es Ella Él. Cuéntanos un poquito cómo ha sido estar ahora del otro lado, ¿no? Sí. Bueno, David, esto tiene, digamos, un comienzo muy especial porque yo era una persona que no soportaba las cámaras, o sea, que no soportaba escuchar mi voz, los micros, era extremadamente tímida, ¿ya? Y de pronto a mi mamá la diagnostican con una enfermedad difícil, con hepatitis C. Mi hermano me dice, Mari, 5 años, no más, me dice, ¿no? Como a los 2 años que supimos este diagnóstico, mi mamá ya estaba cansada, o sea, ya iba perdiendo fuerzas
y me dice un día, Mari, yo escucho mucha radio, ya se pasaba muchas horas en la noche, en el día, escuchando radio. Me gustaría que hagas un programa. Tú tienes cosas para decir. Y yo escucho y la gente no tiene que decir. Bueno, el domingo de esa semana yo tenía un programa. Y yo siento que él, que no nació con ese nombre, nace por amor, porque ella me lo pidió y yo pude traspasar todas esas barreras que tenía, y darle a ella, porque a mí lo único que me importaba era que me escuche ella. Ella quería un programa, yo se lo iba a hacer. De hecho, le decía, mami, ¿qué tema me sugieres? ¿Y a qué invitado puedo tener? ¿No? Entonces la hacía partícipe y para ella era la preparación previa en la semana y yo tenía un programa de 2 horas en la radio. Entonces nace así y nace llamándose Ser Mujer, el programa para mujeres más escuchado por hombres. Y el programa comenzó a tomar un vuelo que yo no me imaginaba porque además en las radios en las que yo estuve no eran cadenas grandes, eran radios conocidas, pero eran radios particulares, entonces no había un retorno, no había un survey, digamos, algo que me dijera a mí cuánta gente me escucha. Yo con que me escuchara ella para mí era suficiente, ¿no? Y de pronto empieza a tener, o sea, comentarios, mis mismos, digamos, entrevistados me contaban, que les decían, oye, qué buena entrevista, o qué bonito salió esa, te escuché ayer. Y yo comencé a escuchar eso y me llamaba la atención. He pasado por televisión, he pasado por radio, he pasado, bueno, en tiempo de la pandemia a través del Zoom, ¿no? Y Facebook y YouTube, y nace así, pero a los pocos años, hablando del nombre del programa, me llamaban muchos hombres, me llamaban por teléfono y me decían, Marisol, por favor, cambia el nombre del programa, quiero recomendárselo a mis amigos y no puedo decir, escucha ser mujer, ¿no? Y entonces yo lo planteé al aire y les conté, ¿no? Dije, bueno, me están llamando muchas personas, muchos caballeros y me piden que cambie el nombre porque no lo pueden recomendar. Así que lo pongo, lo abro y les pido sugerencias. Y comenzaron a mandarme muchos nombres y una de las oyentes, que era oyente desde el inicio del programa, Ruby, que me sigue hasta ahora, mira, 20 años y sigue escuchando el programa, siempre está atenta y haciendo comentarios, manda este nombre ella, él. Y a mí me gustó porque no solamente incluía a las mujeres y a los hombres, sino que los fusionaba, ¿no? Y tenían Claro. además digamos, una connotación como nombre de arcángel, porque todos los arcángeles escuché que Ah, terminan eso en no lo había pensado, qué bien. Miguel, Rafael, Uriel, ¿no? Gabriel. Entonces, me gustó por esas dos razones, por la fusión y que ni siquiera haya un i entre el ella y el él. ¿Te das cuenta? Entonces es ella, él. Y el eslogan ahora es el programa para hombres y mujeres que creen en la felicidad, Wow. porque la idea es esa. Y luego, con el tiempo, no me había dado cuenta de que hay algo que está muy presente con relación a la felicidad, y es que mi papá, desde que yo era muy chiquita, me sentaba y me decía frases, o sea, me marcaba a fuego con frases especiales, ¿no? Y una de las que más me repitió en mi vida, desde muy chiquita hasta grande, me decía, Mari, la única obligación que tú tienes es ser feliz. Y él vivía, digamos, él encontraba la felicidad en las cosas muy simples de la vida, en subir a una montaña y nos hacía sentir el aire en la cara, por ejemplo. Este, a él le encantaba bailar, ¿no? Le encantaba estar en familia, le encantaba ver las puestas de sol que acá en Lima se pueden ver en verano y son hermosas, y nos hacía ver los colores, identificar todos los colores que veíamos en una puesta de sol. Entonces nos fue afinando esa sensibilidad y la obligación que nos dejó era ser feliz. Entonces, de pronto me encuentro en esto que yo siento que es honrar a mi papá y a mi mamá,
a través primero de pasar las barreras y hacer algo que yo no me imaginé solo por amor, que fue sentarme ante un micro y escuchar mi voz y llevar un mensaje que es el que a mí mi padre me había marcado a fuego, que es ser feliz. Entonces la idea del programa y a través de las entrevistas que yo hago y que como las que hicimos contigo, es darle a la gente herramientas, información de que hay un menú de posibilidades que nos puede llevar a buscar la felicidad, que yo no la entiendo como estar riéndome todo el día, ¿no? La entiendo como esa sensación de paz interna, de equilibrio, de estar bien piel hacia adentro y piel hacia afuera, ¿no? Donde tú te sientes pleno, esa plenitud donde no quieres más. Para mí eso es la felicidad. Y te digo, te cuento algo que me pasó, que fue cuando mi mamá murió. Yo estaba, recuerdo que estaba mirando, mirándola a ella en el cajón y yo estaba llorando y en eso me he dado cuenta que en ese momento sentía felicidad. Mi tristeza, mi gran tristeza y dolor no tenía que ver con esa sensación de plenitud, de sentir que había cumplido con ella, de saber que estaba descansando, porque es una enfermedad en la que las personas se deterioran terriblemente, ¿no? Y sentir que ella ya descansaba así, con el llanto a todo dar, sentí la felicidad de su descanso, la felicidad de haber cumplido en la atención que le pude dar. De la felicidad también porque antes de que ella entrara en coma, porque hizo un coma largo, ella me pidió perdón, cosa que nunca había, inédito, con mamá tenía su carácter, ¿no? Y yo le pude pedir perdón también. Entonces, eso a mí me hizo sentir, mira, que no tiene que ver la carcajada, la risa, la alegría con esta felicidad. Y entonces pude sentir ahí, o sea, ya lo pude palpar y tocar de qué se trataba, ¿no? De qué estábamos hablando y eso es lo que llevo al programa y les digo, mira, puede ser por la religión, puede ser por la meditación, puede ser por la observación, puede ser por el conocimiento, pero muévete. No puedes seguir en el papel de víctima, ¿no? No podemos Totalmente. seguir en el papel de víctima quejándonos de todo y de todos, ¿no? Y echándole la culpa a mis papás, al alcalde, al presidente y a Dios de las cosas que me pasan. O sea, ese es el punto, ¿no? Si queremos ser felices, tenemos que movernos. Tenemos que hacer un movimiento interno, un movimiento también externo, también físico, este, y ahí están las posibilidades. En el programa yo hablo de mi experiencia personal, solamente puedo hablar de mi experiencia. Yo soy abogada, no soy psicóloga, sí invito a especialistas que me hablan de diferentes temas, pero la idea es esa, ¿no? La idea es, por favor, hagamos algo. Todos aquí somos importantes. Desde la esquina donde tú estés, podemos hacerlo. No es que necesites tener un puesto importante, no necesitas tener un podcast. Si lo tienes, maravilloso, porque vas a llegar a más personas, como es tu caso. No necesitamos hacer muchas cosas desde la casa, desde la comida, desde el trato a tu vecino, desde recoger el papel que está en el piso o no botarlo, mejor, ¿no? Podemos comenzar a hacer el mundo que todos nos merecemos y por el cual estamos renegando todo el tiempo, ¿no? Nos toca a cada uno. Entonces ese es el mensaje y esa es la historia de ella, él. Muchas gracias, Marisol. Es la verdad que una historia increíble y por supuesto, si llevas tantos años haciéndolo, tiene que ver con que está fundado con el amor y por el amor, ¿no? Y desde el amor. Mira que esta cosa que comentabas de tu padre y de encontrar la felicidad en las cosas sencillas, a mí es algo que todo el tiempo me resuena porque además la verdad es que no tiene nada de sencillo. Es decir, uno piensa que subir una montaña y luego sentir el aire, como es el ejemplo que dices, es una, bueno, pues es una cosa sencilla, es una cosa, digamos, fácil o que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero hay que pensar en toda la salud que necesitamos para poder subir esa montaña, ¿no? Hay que pensar en la enorme oportunidad que tenemos de estar juntos.
subiendo esa montaña. Sí, Em, en la, en la oportunidad maravillosa de poder contemplar una puesta de sol juntos, lo que eso implica, todo lo que implica que estemos vivos, que hayamos llegado a este momento y que sigamos aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ves desde ahí, cualquier cosa, casi cualquier cosa, te puede, digamos, puede generar una enorme fuente de felicidad, ¿no? Y lo que cuentas de el final de tu mamá y haber encontrado ahí la felicidad es algo, creo que muy revelador, ¿no? Básicamente pensamos todo el tiempo que la felicidad tiene que ver con estar saltando y divirtiéndonos, que hay que hacerlo, por supuesto. sí, También tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí, tú estás hablando en este momento de una felicidad mucho más profunda, mucho más trascendente. Eh, y te agradezco mucho que hayas contado esa anécdota aquí en Yo Somos. También decir por último que desde que me invitaste al programa hace ya algunos años, dije, bueno, a ella le gusta inventar palabras como a mí. ¿No? Ella, sí. él, yo somos. Wow, creo que va a ser un buen matrimonio, pues, de estos dos programas, ¿no? Y por eso te invité, porque dije, bueno, pues yo ya estuve dos veces allá, ya no estaba aquí. Realmente tenemos que hacer esto un poco más parejo, ¿no? Y, y qué bueno que te invité, porque esto está increíble. Creo que estamos aprendiendo mucho también de la felicidad y de la alegría. Eh, Creo que vamos a tener muchos puntos de coincidencia en el taller de la alegría, que es este nuevo estreno que traigo. Creo que vas a Sí. estar, espero que muy feliz también. Yo creo que sí. Yo ya estoy feliz de saber que tú vienes y que vamos a poder participar de estos talleres, de verdad, porque lo hicimos cuando viniste el año pasado. Además de cómo nos divertimos y cómo disfrutamos y verte a ti disfrutar y no sé, o sea, yo creo que a todas las personas nos gusta que cuando viene alguien por primera vez a nuestro lugar, lo disfrute y tú lo disfrutaste todo, o sea, todo, te ubicaste, te contactaste con toda la gente del entorno donde te habías quedado y luego en el podcast que hiciste y cuando narraste la comida, ¿no? Fue, o sea, lo tenías todo tan clarito y hacías, o sea, yo te escuchaba y saboreaba lo que estabas contando. Entonces eso es muy lindo, ¿no? No sé, a mí me llenó de mucha alegría todo el tiempo que tú estuviste aquí y la verdad que para todas las personas que nos escuchen, que puedan estar, las personas de Perú, que puedan estar en este taller, yo lo recomiendo a todo porque realmente son propuestas con mucha conciencia y con herramientas de muy avanzadas, ¿no? Muy avanzadas, porque tú manejas muy bien todo lo cuántico, y aparte que lo haces, o sea, lo difícil lo haces fácil, realmente, y divertido. Muchas gracias, Marisol. Oye, y cuéntanos un poquito del tarot, de este tarot, ¿cómo lo llamas? Es un tarot evolutivo. El tarot que yo trabajo es el tarot iniciático de los maestros, así se llama ese tarot, Ujú. y es con el que yo lo conozco hace muchos años, lo recibí. Te cuento que hacía muchos años atrás, yo acompañé a una persona a leerse las cartas. A mí me daba un poco de miedo. Y después que se leyó esta persona que acompañé las cartas, la tarotista me dijo, ¿quieres leerte? No, le dije, no, no, gracias. Yo con miedo, no, no, gracias, está bien. No". Y me dijo, me miró a los ojos profundamente y me dijo, tú sabes, ¿no? Y yo, o sea, yo estaba muy asustada, realmente. Entonces, pasó el tiempo, yo nunca he tenido contacto con el tarot y de pronto conozco esto, estaba en un grupo de ciencias energéticas al que he pertenecido por muchos años y conozco esta enseñanza, este tarot evolutivo, sanador, que lo enseñamos generalmente, ya digo lo enseñamos porque yo tengo la licencia para enseñarlo, lo enseñamos para que cada persona lo use.
y quien tiene ya mucha la experiencia puede trabajar con otras personas como tú también has tenido una probadita de ese trabajo, pero básicamente ha sido un trabajo personal, o sea, es lo que a mí me ha llevado a entender la vida, a entenderme mucho, ¿no? A no solamente entenderme, sino a sanar las heridas, a disolver los nudos internos. Y ahora lo hago también con las personas que vienen, hago terapias, ¿no? Y también lo he usado como estrategia para mis casos cuando entro en litigio, para ver cuáles son o sea, qué cosas no estoy viendo, ¿no? Y desde ese punto de vista, para mí ha sido siempre una herramienta que tengo a mano y es lo que nos dieron a nosotros como posibilidad, yo creo, en este plano donde vemos en 3 dimensiones. Con el tarot podemos ver mucho más, ¿no? Y sobre todo llegar internamente a lugares de dolor que podemos resolver, porque no solamente los vemos, sino resolvemos, vamos sanando, ¿no? La verdad es que trabajar con arquetipos es algo súper interesante. Y justo Sí, que son ancestrales y que tienen como una historia no muy clara, que pasan de generación en generación y que de pronto nos dan una luz diferente, una luz diferente sobre nosotros mismos al final, ¿no? sí. Recuerdo hace un año que hubo una puesta en escena de Claudio Valdés Curi, que por cierto tomó el Teatro Cuántico y al cual le mando un abrazo por si nos está escuchando, con su grupo de teatro de ciertos habitantes. Tenía este espectáculo increíble que se llama Del Mago a Loco, ¿no? Que es como todos, Los digamos, vendedores. todos los personajes que hay en las cartas en medio de estos dos arquetipos. Ujú. Y finalmente hablando de cada uno de los arquetipos que están en medio, que no recuerdo cuántos son, y Son cada uno 22, de ellos era, ¿cuántos son? 22. Son 22 y cada uno de ellos estaba representado además por una actriz o por un actor de manera espléndida. Y lo que me llamó muchísimo la atención, además de que la puesta en escena era formidable y espectacular, era que cada una de las cartas, representada por cada uno de los actrices, actores, finalmente hablaba de nosotros mismos, hablaba de una forma de ser, hablaba de una situación, de un momento de nuestra vida, ¿no? Sí, Todos hemos sido magos y locos en algún momento y todo lo que hay en medio. sí, Entonces, sí, la verdad es que es muy interesante cómo podemos de alguna manera abrir la puerta de la conciencia a través de muchas cosas sí, y entre ellas el tarot, lo cual, además, algo que haces espléndidamente, he tenido la oportunidad, te agradezco, de haber participado en una de tus sesiones y la verdad que es maravilloso y casi lo usas como un pretexto, ¿no? O sea, sí, estás siempre como, quiero decir algo, pero entonces las cartas me ayudan y sí que te ayudan además, ¿no? sí, sí, Es sí. muy No, interesante. para mí es una herramienta, o sea, todos tenemos, digamos, nos decantamos, cuando estamos en búsqueda nos decantamos hay un abanico de posibilidades, como decíamos antes. Y para mí el tarot, o sea, me dice la vida, ¿no? Como tú dices, son 22 arquetipos. Estos arquetipos son realmente fuerzas que están a disposición y, por ejemplo, la fe está en una de las láminas, en la lámina 11, la fe como fuerza, ¿no? La decisión en la lámina 6, la fuerza de la decisión, o sea, cuando nosotros estamos permanentemente decidiendo o no decidiendo. Y cuando tomamos esa fuerza para nosotros, el tarot te dice, tomas conciencia, decides y actúas y estás condenado al éxito. Imagínate, Wow, ¿no? Y hay otra, por ejemplo, la lámina 4 que nos habla de la coherencia, de la conciencia. Esa coherencia entre lo que piensas, dices, haces, ¿no? Y sientes. Entonces, son fuerzas, son realmente fuerzas que te hacen ver dónde está el nudo, dónde está la traba que puedes destrabar, ¿no? Y cuando tú ves, como dicen,
enemigo reconocido, enemigo vencido, ¿no? Entonces, cuando tú ves dónde está la traba y sientes cómo se suelta a través de un protocolo que se hace con el tarot, entonces te liberas, o sea, sales realmente liberado, te quitas una piedra más en la mochila que estás cargando, ¿no? Y eso te lleva a la felicidad, eso te hace Y a la sentir bien. acción, ¿no? Al movimiento, la idea es Sí, salir de claro, ahí y ponerse en claro, movimiento para alcanzar claro. lo que estamos buscando o lo que Así estamos es. necesitando o ambas cosas a la vez. Ujú. Marisol, muchas gracias. Cuéntanos dónde te puede encontrar nuestra audiencia. Bueno, yo estoy, me pueden ubicar por el Facebook como Marisol Ferreiros. Mi Facebook es abierto y esto para, digamos, para estos temas evolutivos o Estudio Ferreiros, también estoy en el Facebook. Este, ahí me pueden escribir y me mandan un mensaje y yo siempre estoy pendiente para poder contestar. Y además suscribirse al canal de YouTube de Yael, ¿no? Esto es algo muy Sí, importante. sí, 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 exactamente. Estamos saliendo ahora por la página de Facebook de ella, él, y también por la radio. Ahí pueden ver cuál es el link y pueden escucharnos las personas que no están aquí en Lima, ¿no? Porque esta radio en la que estoy, que es Radio Vital, llega a Lima, a Lima Metropolitana, pero también tiene su página de internet a través de la cual nos pueden escuchar. O sea que por varias vías, por YouTube, por Facebook, por internet de la radio y por la radio. Así que por ahí nos pueden escuchar con ella. Pues muchas gracias, Marisol, y nos vemos muy prontito por ahí en Lima. Me va a dar Sí, muchísimo gusto este reencuentro. Un saludo también para Marcela y a Carlos, que nos ayudaron tanto la vez sí, pasada y que seguramente podrán disfrutar también los talleres esta vez. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo soy David Greenberg. Estuvimos con Marisol Ferreiros. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este es el podcast Yo Somos, disponible en todas las plataformas de audio. Muy próximamente, esto es algo interesante que va a suceder en el mundo tecnológico, pero creo que nos va a beneficiar. Google Podcast va a migrar a YouTube, entonces pues estaré presente también en YouTube con el podcast. Esto, por lo que entiendo, será un proceso prácticamente automático. Entonces ya tendremos también otra red por ahí. Y bueno, los espero en Lima. Si están en México, los espero en el 22 de junio con el Taller de la Alegría que haremos en la colonia Narvarte. Y el 1 de junio, un día antes de las elecciones, estaré en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el Teatro Cuántico. Entonces, pues bueno, estén muy al pendiente. Un enorme abrazo y que tengan un gran día, tarde o noche, dependiendo del momento en el cual nos están escuchando. Gracias.